Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a otra programación más de estos Facebook Live de todos los jueves. Hoy queremos ya habíamos hablado del tema de Luma Energy por el contrato cuando se aprobó, etcétera, pero queremos también traer un poquito más, una actualización sobre lo que ha estado ocurriendo con Luma Energy en el contexto el caso de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica, obviamente pues en tiempos de COVID. Así que ese es el tema que estaríamos cubriendo en la noche de hoy. Quiero, como siempre, agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, porque siempre auspician estas programaciones y nos ayudan a compartirlas. Así que muchas gracias a la delegación. Vamos a dar un poquito hacia atrás en el tiempo para que tengan un poco de contexto sobre cómo se ha dado este proceso del contrato de Luma Energy, para que entonces podamos hablar sobre lo que está ocurriendo dentro de los procesos de título 3, porque hubo una vista ayer donde se estuvo discutiendo precisamente el contrato de Luma Energy y una solicitud de la Junta de Control Fiscal a la jueza Laura Taylor Swain para que se aprueben gastos administrativos a favor de Luma. Así que vamos a estar hablando un poquito también sobre qué es lo que significa eso y qué fue lo que ocurrió en la vista ayer. Así que, Rolando, vamos a comenzar con un poquito de background. Y gracias Jessica y gracias a todas las personas que ya se están conectando. Yo quisiera empezar explicando por qué es importante el contrato de Luma y por qué hemos determinado dedicarle tanta atención a este tema. Y es que la energía, al igual que hemos descubierto las telecomunicaciones en estos tiempos del siglo XXI, es un derecho humano esencial porque toda la economía gira alrededor de la energía. O sea, en realidad tú no puedes ni siquiera llevar una vida normal, ni trabajar, ni producir, ni ganarte el dinero necesario para tú comprar tus bienes y servicios si no tienes suficiente energía. Esa experiencia la vivimos durante el huracán María y con todo el tiempo que pasamos sin energía eléctrica, algunos menos que otros, pero otros tuvieron hasta un poquito más de un año sin ese servicio esencial. Y el gobierno actual, con una visión un poco miope, porque en otros países del mundo han privatizado los servicios de energía eléctrica y luego han tenido que revertir esa privatización, se empeñó en que la solución a los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica era privatizarla. En realidad, la Autoridad de Energía Eléctrica ha tenido toda una serie de problemas y eso lo reconoce todas las personas expertas que han estudiado la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero la privatización de la autoridad no es la solución, pues no va al punto del problema. El problema de la autoridad obviamente es un problema en la gobernanza que está totalmente politizada, que no es una gobernanza profesional y que ha sido realmente la Fortunata, como era la vaca aquella famosa cuando vendieron la telefónica, donde utilizan y han utilizado los partidos políticos a la autoridad como fuente de empleo para acomodar personas que no tienen las cualificaciones y que por ende no hacen el trabajo correspondiente. Y eso se ha ido repitiendo por muchos años y por eso es que se ha ido planteando también por mucho tiempo que la solución a los problemas de la autoridad es profesionalizarla e independizarla de la influencia política. Recientemente la gobernadora, a pesar de que la autoridad es una corporación pública independiente, hizo un anuncio de que recomendaba a la junta de directores, a la junta de gobierno de la autoridad, que nombrara al director ejecutivo de su preferencia. Yo me preguntaba, ¿pero qué tiene que ver la gobernadora con esto? ¿Qué tiene que ver esta relación política? ¿Por qué la junta de gobierno no escoge a una persona realmente capacitada? Entonces todo ese proceso político de nombramiento donde el director ejecutivo se nombra por el gobernador o gobernadora que no sabe normalmente los detalles técnicos para esa posición, ¿no? Y no conoce cómo es que funciona la autoridad, se le permite esa intromisión y eso lo que hace es acomodar personas que solamente tienen méritos políticos y no tienen méritos que son los adecuados para dirigir una corporación pública tan compuesta como esa corporación. Y el asunto de privatizar la corporación
pues no tiene que ver con el problema específico, porque hay maneras de manejarlo. En toda esta situación de la autoridad se han hecho múltiples informes de instituciones muy prestigiosas que dicen si hacemos esto, si hacemos lo otro, se puede resolver, y el gobierno actual ha hecho caso omiso de eso y se ha ido a las decisiones antiguas en otros países, y aquí que se ensayaron decisiones similares para la autoridad de acueductos y alcantarillados que fracasaron y hubo que quitarle esos contratos a esas compañías. Me acuerdo la compañía de aguas, Ondeo, etcétera, y fracasaron porque van con el ánimo de lucro. Y cuando tú tienes una compañía que es la que está trabajando con la energía eléctrica, hay un conflicto de intereses entre ese ánimo de lucro y el acceso a los servicios esenciales de energía. No le van a poder energía a una persona en una casa en el campo si ese cliente no puede generar suficiente dinero para compensar por la infraestructura necesaria, porque los negocios no están para perder dinero. Cuando el servicio eléctrico es público, pues el servicio eléctrico pues hace todos los esfuerzos para que todas las personas en el país cuenten con ese servicio esencial. Y por eso es que el proceso de privatización ha sido un proceso tan criticado, y este contrato de Luma Energy es un contrato en el cual el gobierno actual privatizó todas las funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, menos la generación. Y en ese contrato lo que hace Luma es ponerse en los zapatos de la Autoridad de Energía Eléctrica y su gerencia para asumir todas las funciones, incluyendo funciones de política pública, funciones de relaciones con el negociado de energía, sobre las tarifas, sobre la energía renovable, sobre el plan integrado de recursos y sobre la inversión en la reconstrucción del sistema eléctrico con los fondos federales. O sea, le han dado todo a una compañía privada que lo que quiere es sacarle el jugo al negocio, dándole a sus compañías matrices los contratos de reconstrucción del país que supuestamente ascienden a 18 mil millones de dólares. Y esto no lo dice yo, no lo digo yo, lo dice la propia Luma. Y lo dicen estas compañías Actos y Quanta, que son las compañías afiliadas y que son matrices realmente de Luma, que lo que quieren es beneficiarse de esos contratos. O sea, Luma viene a contratar a las compañías que crearon a Luma, y esto no es algo que sea compatible con los mejores principios de sana administración, y por eso es que hemos dicho desde que evaluamos el contrato y lo hemos expresado en este foro, que el contrato de Luma es leonino. Y leonino significa que todas las cláusulas benefician a una de las partes. Y cuando hay contratación pública, contratación del gobierno con una entidad privada, hay que estar bien pendiente que haya equivalencia de las prestaciones. Que el gobierno reciba algo equivalente a lo que el gobierno está pagando. Y bajo este esquema, Luma Energy va a recibir una prima de 120 millones de dólares por hacer lo que la Autoridad de Energía Eléctrica hace, y además de eso le van a reembolsar todos los gastos en que incurra Luma, ¿verdad? Así que la metáfora que hemos utilizado es que este contrato es como si yo tuviera una casa, yo soy dueño de una casa y quiero arrendársela a una persona, a un inquilino, y en vez de que ese inquilino me pague renta a mí, yo le dejo al inquilino para que viva a la casa. El inquilino disfruta todas las amenidades de la casa, y el inquilino no paga nada por la casa, no paga mantenimiento, no paga agua, no paga luz, no paga internet, y el arrendador, que soy yo, le pago renta al inquilino. Y así mismo, cuando tú miras o miramos el contrato con Luma, así mismo es. Luma está viviendo la casa sin pagar renta, y todo lo contrario, la Autoridad de Energía Eléctrica le paga todos los servicios, todos los gastos y hasta la renta. Y eso ¿No? Y es, encima de eso genera un ingreso por sí, usar lo que es la propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica sin que la Autoridad de Energía Eléctrica se beneficie de eso. correcto. Además, en palabras de la propia Junta de Control Fiscal, van a desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica para crear una compañía que se llama Gridco, que va a ser la dueña de la red de transmisión y distribución, Genco, que va a ser la dueña de las plantas de generación, Servco, que va a ser la que va a darle servicios a todas esas compañías, y va a quedar todo totalmente desmembrado. Y al quedar todo totalmente desmembrado, hay el riesgo
de que en su momento Luma decida irse y nos deje con una notificación que según el contrato es de solamente 120 días, nos deje sin una compañía eléctrica que maneje el asunto. Además, esa situación de que hay varias corporaciones relacionadas y que Luma Energy va a ser la corporación que va a vincularlas, va a generar toda una serie de contratos adicionales entre esas compañías que le van a dar a Luma la oportunidad de tener otras ganancias, porque va a haber unas prestaciones y va a haber unos pagos. Y Luma le puede poner markups, ¿verdad? Puede poner unos sobrantes sobre el costo de operación para tener unas ganancias. Y eso lo dice el Centro para la Nueva Economía. Ellos evaluaron el contrato y coinciden con nosotros de que el contrato presenta unos riesgos catastróficos. Porque además de que el contrato es muy difícil de implantar, requiere legislación, requiere muchas condiciones, el contrato presenta la situación de que Luma podría estar sacándole el jugo a la Autoridad de Energía Eléctrica mucho más allá de lo anticipado de estos 120 millones de dólares del cargo anual que ellos cobrarían por estas operaciones. Así que Luma viene a ganar dinero, Luma viene a aprovecharse de los 18 mil millones de dólares y para colmo la Autoridad de Energía Eléctrica ni el gobierno de Puerto Rico tendría nada que decir en cuanto a los asuntos de tarifa, en cuanto a los asuntos de dónde se invierte el dinero de la reconstrucción, en cuanto a los asuntos de el negociado de energía, el plan integrado de recursos y las metas de energía renovable. Así que estaríamos como pueblo fuera del ámbito de la toma de decisiones de todos los asuntos energéticos. Y esa situación es totalmente insostenible cuando sabemos que la energía es un servicio esencial y que es indispensable para el crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico. Pero por encima de Para todo, no hay seguridad para los empleados tampoco, exacto, porque Luma del contrato dice claramente que no se asumen los convenios colectivos, así que no hay una seguridad para los empleados para que puedan estar representados por la unión y que se les garanticen los derechos que tienen bajo los convenios colectivos. Luma lo que va a hacer es comprometerse a entrevistarlos, pero no se compromete tampoco a contratarlos. Y en ese sentido, pues también qué va a pasar con esos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque sabemos que no hay plazas en el gobierno, sabemos que van a desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica, así que ¿dónde van a quedar esos empleados que no decidan irse a trabajar con Luma? Porque ciertamente es algo voluntario y encima de eso, pues también se afecta el sistema de retiro en la medida en que muchos empleados puedan decidir acogerse al retiro, pues porque tienen ese miedo de la incertidumbre de lo que pueda ocurrir ante la transición con Luma, o porque escojan entonces, se vean obligados a escoger el plan de retiro que trae Luma y no el que tienen con la Autoridad de Energía Eléctrica, también por esa incertidumbre, y entonces el sistema de retiro no sigue recibiendo las aportaciones que es lo que lo que lo sustentan, que ya de por sí pues la Autoridad de Energía Eléctrica no está pagando lo que corresponde al sistema de retiro. y de ese sistema de retiro dependen 18 mil personas, tanto empleados participantes como los retirados y sus familiares. Y esto obviamente nos pone en el riesgo de que en una situación difícil, digamos otro fenómeno atmosférico de la categoría de María o tal vez menor, Luma vea que es muy difícil reconstruir el sistema y decida irse. Y eso está en el contrato, podría irse. Y al irse no hay compañía eléctrica que maneje esto y la notificación que tiene que dar es de 120 días. Así que eso en el contexto de lo que se requiere para Puerto Rico de tener una seguridad de un servicio confiable, de un servicio económico y que llegue a todos los confines de la isla, pues no hay manera de garantizar esto. Para colmo, el contrato tiene una serie de etapas. El contrato establece una etapa de transición inicial y una etapa donde Luma asume todas las funciones que se contrataron. Para esa etapa de transición, que Luma no va a estar haciendo realmente nada en específico para la autoridad porque no va a estar haciendo las funciones que se van a contratar o que se contrataron, hay unos desembolsos que son significativos, que ascienden hasta 159 millones, Jessica, es la suma
Lo de que, transición, que se 130 estima, y perdón, 136, 130. 136 millones de dólares. Bueno, la moción estima 136, pero ciertamente sí podría ser más porque hay una cantidad fija, un pago fijo que son 60 millones, pero hay otra partida que depende de una fórmula de horas trabajadas por el personal de Luma a un rate específico. Así que se estima 136 millones, pero pueden ser más y eso es para la etapa de transición, que es lo que fue objeto de la vista que les explicaré más adelante. Exacto. Y la Luma, como sabe que la autoridad está en quiebra, y de hecho, el presupuesto que certificó la Junta de Control Fiscal es un presupuesto en déficit por 125 millones por culpa del contrato de Luma. Fíjense qué negocio más malo. No tenemos, la autoridad no tiene el dinero para pagarle a Luma. Y sin embargo, empujan el contrato, aprueban el contrato y tienen que hacer un presupuesto. Cuando la Junta vino a establecer la responsabilidad fiscal en Puerto Rico, están certificando un presupuesto en déficit por culpa del contrato de Luma, que por sí es malísimo para el pueblo de Puerto Rico porque no tiene ningún beneficio para el país. Pero dentro de las condiciones que Luma exige, que como sabe que la autoridad está en quiebra, exige que lo que se le va a pagar en esta etapa de transición, antes de que asuman las funciones normales, se le garantice el pago mediante una resolución de la jueza Taylor Swain diciendo que es un gasto administrativo del proceso de la quiebra. Y eso lo que significa dentro de los trámites de una quiebra es que se paga primero y completo antes de que se confirme el plan de ajuste de deuda o al momento de la confirmación del plan de ajuste de deuda, lo que le da a Luma la prioridad por encima de todos los demás acreedores. Y aquí tenemos un acreedor que es fundamental y que tiene prioridad según los documentos constitutivos de las emisiones de bonos, que es el Trust Agreement. Ese es el sistema de retiro, que se supone que se le paga el sistema de retiro por encima de cualquier otra obligación. Y la Junta acuerda con Luma que se consiga esa resolución, lo cual pone más en precario a la autoridad porque como la autoridad no tiene el dinero, según la propia Junta hay un déficit de 125 millones, pues ese dinero se lo van a tener que quitar a otros de los acreedores o se lo van a tener que quitar a las operaciones, al dinero necesario para las operaciones para que pueda satisfacerse esto. Hay unas dudas jurídicas sobre si esto es válido o no es válido. La vista en donde se hizo la argumentación luego de un intercambio de emociones muy enjundiosas sobre el tema, muy detalladas y fundamentadas, en donde varias partes se opusieron. Nosotros representamos al sistema de retiro y a la UTIER, pero también estaba el comité de acreedores no asegurados, estaba los Fuel Line Lenders, que son los que le prestaron dinero a la autoridad para comprar petróleo, están Cobra y Whitefish, que prestaron servicios después de haberse radicado la quiebra, que normalmente esos son gastos que también están protegidos. Y en ese debate, pues la jueza, a pesar de que normalmente ella, al escuchar los argumentos, ya tiene la decisión escrita, la jueza se reservó el fallo. Todas las otras mociones que se discutieron, la jueza las resolvió allí mismo y luego emite un documento, una resolución por escrito, y esta se resuelve el fallo porque es una decisión bien complicada. Y para los méritos y los detalles y la sustancia de esa determinación, le voy a dejar a Jessica que tuvo a su cargo la argumentación ante la jueza Taylor Swain, que les cuento que es por teléfono, no es ni siquiera por videoconferencia, ¿verdad? Uno no ve lo que pasa, ni la cara de las personas, ni la cara de la jueza cuando uno le habla, pero ese es el proceso que se ha seguido. No es como en el circuito que logramos hacer argumentaciones mediante videoconferencia y uno ve a los jueces y los jueces lo miran a uno y cuando le preguntan a uno, pues, ve la cara que ponen, así que Sí, ese pues demeanor no se ve y por tanto uno está un poquito aislado de lo que está ocurriendo realmente. Jessica. que fue gracioso porque, bueno, obviamente cuando termina la vista pues, hablamos sobre el resultado de la argumentación, etcétera, nos preguntan, ¿y qué hizo la jueza cuando dijiste esto? Pues no sé, porque fue por teléfono, así que no hay forma de vernos, pero lamentablemente pues por la situación del COVID, pues no ha quedado más remedio y ya son unas cuantas las vistas que se han celebrado
con este sistema no es ni videoconferencia realmente, es Sí, teléfono que porque es por funciona. el teléfono y uno entra a un dashboard de internet donde uno ve las fotografías de la gente y lo único interactivo es que uno tiene un marco, cuando uno está hablando se marca quién Puedes está ver quién hablando. está hablando. Exacto. Y eso Uno, es uno lo puede único. identificar quién está hablando, pero se hace todo por teléfono y como todo, también han habido problemas técnicos donde hay que detener la argumentación pues porque no se escucha. Recuerden que también aquí hay una interacción entre el Tribunal Federal en Puerto Rico, pero también el Tribunal en Nueva York, porque la En jueza Boston. está de ordinario en Nueva York, más el Tribunal de Boston. Así que pues conlleva toda una serie de tecnologías para que se puedan dar estas vistas, pero a la misma vez hasta más práctico para todos, ¿verdad? Porque dentro cuando tiene que ser presencial, pues todos los gastos que se incurren, hemos hablado, muchos de estos abogados que representan a las partes, pues son abogados de bufetes enormes en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, que tienen que venir para Puerto Rico a la vista. Así que en ese sentido fue un poco más conveniente. Pues para que tengan un poco más de contexto sobre cómo es que se está dando este proceso dentro de lo que es el título 3 de prepa, porque ¿verdad? El contrato de Luma pues se negoció a puerta cerrada. Nos enteramos de que el contrato pues se había aprobado y que se le había otorgado a Luma cuando el negociado de energía pues emite el certificado de cumplimiento, que es parte de los requisitos de ley para la validez de ese contrato. Y en ese momento, pues comenzó el proceso de impugnación por parte de la UTIER, principalmente pues porque ese proceso de aprobación del certificado de cumplimiento de energía pues estaba viciado por muchas razones, empezando por un conflicto claro de intereses que tenía el negociado de energía, porque el presidente del negociado de energía participó primero en el proceso, en el comité que la ley 120 ordena que se forme para la evaluación de los proponentes y para escoger a quien finalmente se le va a conceder el contrato. Entonces, el presidente del negociado, pues, participa de ese proceso deliberativo donde se escoge a la compañía que termina siendo Luma, para entonces después cambiarse el sombrero como adjudicador y en el negociado de energía, entonces, pues, junto con los otros comisionados, pues adjudica ese proceso en términos de si se cumplió con todos los requisitos de política pública, energética, etcétera, para entonces emitir el certificado de cumplimiento. Así que claro está, hay un conflicto ahí, porque él no va a decir que no se cumplió con los requisitos de ley, con el proceso, cuando él formó parte de ese proceso previo. Así que eso se llevó se impugnó ante el propio negociado de energía, pero también ante el Tribunal de Apelaciones. Y no solamente por la UTIER, sino también por otros grupos ambientalistas que tienen interés en el proceso. Y el Tribunal de Apelaciones todavía al día de hoy no ha resuelto esa controversia. Y esto es importante porque si el Tribunal de Apelaciones determina que en efecto hubo vicios en el proceso de la aprobación de ese certificado de cumplimiento, si no hay certificado de cumplimiento de energía, el contrato es nulo. Lo que es nulo nunca existió. Entonces, eso es relevante al proceso de la aprobación de los gastos administrativos, porque entonces si el contrato es nulo, Luma no tiene derecho a que se le otorguen gastos administrativos. Y uno de los planteamientos que hizo la UTIER y el sistema de retiro era que la jueza no puede entrar a atender la moción para que se concedan gastos administrativos mientras está pendiente el proceso judicial ante el Tribunal de Apelaciones, que podría implicar la nulidad de ese contrato. Otros planteamientos que se hacían, como mencionó Rolando, la prioridad que tiene principalmente el sistema de retiro y cómo se afecta esa prioridad al otorgarle prioridad también a Luma
para los gastos administrativos, que como menciona Rolando, significa que se paga completo y primero que otros acreedores. También está el punto de si en realidad tienen derecho a que se conceda una moción de gastos administrativos, porque el proceso de título 3, que en ese sentido es muy similar a lo que son los procesos de capítulo 9, de las quiebras de capítulo 9 para ciudades, municipalidades de Estados Unidos, no contempla el concepto del estate, que es ese conjunto de derechos y de intereses y obligaciones y de propiedad que tiene el deudor dentro de un proceso de quiebra. Entonces, la ley promesa no incorpora ese concepto como para que ahora pueda solicitarse una moción de gastos administrativos que sean en beneficio de un estate, de un caudal que en este contexto no existe y tampoco existe para los capítulos 9, y ya hay casos que han resuelto ese asunto, que ese mismo razonamiento aplica perfectamente a los procesos de promesa. Y ahí también está atado el asunto del beneficio que pueda representar este gasto administrativo para el deudor. Y ahí vemos que, como mencionaba Rolando con el ejemplo de la renta, que fue que se lo planteé a la jueza en la argumentación, aquí no hay ningún tipo de beneficio para la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el deudor. Aquí todo el beneficio del contrato y por consiguiente del proceso de transición que requiere los gastos administrativos va para Luma. Luma es la única que se beneficia. Y cuando vamos a la lista de los servicios que tiene ¿verdad? Porque para hacer un paréntesis aquí, no estamos hablando, este asunto de los gastos administrativos, no estamos hablando de la aprobación del contrato de Luma completo. Los gastos administrativos contemplan la parte de lo que le llaman ellos el front-end transition, que es ese proceso de transición previo a que pueda Luma comenzar como tal a operar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que estamos hablando de un proceso preparatorio, pero obviamente contemplado en el contrato. Y esos son 136 millones aproximadamente, que como dije ahorita, pueden ser más, porque depende de una fórmula de horas trabajadas por el personal de Luma, además de que también en caso de que no se pague ese gasto administrativo a tiempo, también hay unos cargos por mora que acumulan intereses, así que la cantidad de 136 millones pues ciertamente podría ser más. Entonces, cuando hablamos en el contexto de los gastos administrativos, ¿cuál es el servicio que va a proveer Luma para que tenga derecho a recibir esos gastos? Pues si vemos la moción que presentó la Junta para justificar el que se pueda conceder el gasto administrativo a Luma, pues ¿qué es lo que viene a hacer Luma en ese proceso de transición? Movilización de su propio equipo de trabajo, la transición del equipo gerencial, el proceso de contratación de empleados y establecer todos los beneficios que son los que ellos traen, porque ya dijimos que no vienen a garantizar los beneficios que ya tenían los empleados por convenio colectivo. Vienen también a establecer pues todo el sistema de información y de tecnología para propósitos de la transición. Vienen a establecer ese plan inicial de operaciones y de presupuesto que van a necesitar para comenzar las operaciones. Vienen en un proceso de preparación y es importante que digo preparación, porque como mencioné, no es comenzar la operación per se. Es un proceso de prepararse para establecer lo que podría ser lo que va a ser el servicio al cliente, lo que va a ser la facturación y otros asuntos financieros. Vienen también a hacer un proceso de preparación del manejo, de lo que será el manejo de los fondos federales.
un proceso de preparación para lo que sería la respuesta a cualquier tipo de emergencia, entiéndase, por ejemplo, un huracán. Vienen a establecer un análisis de cómo, un análisis y una evaluación de ese sistema de distribución de combustible y esa cadena de distribución de combustible. Así que, como ven, todo lo que he mencionado no solo es un asunto preparatorio, sino que es para Luma poderse preparar para la operación. No beneficia en nada a la Autoridad de Energía Eléctrica y ese es uno de los criterios que hay que considerar para determinar si se puede otorgar un gasto administrativo. Así que, y como vemos, todo esto no solamente es para que Luma pueda comenzar las operaciones, sino que ya hablamos con el ejemplo del arrendamiento, de que eventualmente cuando Luma comience las operaciones como tal, pues no se requiere una inversión por parte de Luma en la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica va a pagar por todo, por el uso que Luma le va a dar a lo que es la propiedad de la autoridad. Y encima de eso, pues obviamente Luma viene a generar un ingreso como parte del servicio que va a ofrecer y de las operaciones que va a manejar, que tampoco van a beneficiar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y que vamos, ya Rolando habló de que la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene dinero para cubrir todo esto y también hemos hablado en otros momentos del impacto que va a tener este contrato de Luma en lo que serán las tarifas, porque no hay dinero, así que de alguna manera hay que aumentar esos recaudos para poder continuar con las operaciones que ahora son más caras porque hay que pagarle a Luma. Así que en esencia, pues los planteamientos que hicimos, pues no hay, aquí primero no podemos atender esto porque está pendiente la determinación del Tribunal de Apelaciones. Esto no beneficia en nada al deudor, se afecta la prioridad que tienen otros acreedores, incluyendo el sistema de retiro. Y ese asunto de la prioridad fue una de las cosas que también tocaron Whitefish y Cobra, que irónicamente pues estamos en este asunto del mismo lado, porque ellos dieron un servicio, que esa es otra. Aquí es un alegado beneficio futuro, un servicio futuro, o sea que todavía Luma no ha prestado los servicios cuando ya se está solicitando la moción para que se le conceda de antemano unos gastos administrativos. Cuando tienes otras compañías como lo son Whitefish y Cobra, sin entrar en los detalles de la calidad del servicio o lo que ocurrió con esos contratos, pero ya ellos dieron un servicio y no se les ha pagado, la autoridad no les ha pagado y tienen también mociones de gastos administrativos pendientes, pero entonces quieren pasarle por encima a eso para otorgarle estos gastos administrativos a Luma cuando no ha ofrecido un servicio. Y una de las cosas que la jueza le preguntó al abogado de la Junta cuando le tocó argumentar en su primer turno es si lo que le estaban solicitando era una aprobación conceptual de estos fondos o si era algo en concreto que, por ejemplo, que se aprobara ya ese pago fijo de los 60 millones, que se aprobara el resto de los millones que componen los 136 o más. Y el abogado de la Junta tímidamente tuvo que reconocer que no se habían prestado los servicios, que esto es algo que el contrato lo requiere, porque el contrato establece que una vez se firme, la Junta iba a tener 10 días laborables para presentar la moción de gasto administrativo, aun cuando Luma no hubiese prestado ningún tipo de servicio. Así que pues tímidamente tuvo que reconocer que no se ha ofrecido ningún servicio todavía, que esto es una cuestión preparatoria, no quiso utilizar la palabra de que esto era unos fondos, ¿verdad? Una aprobación conceptual, pero ciertamente eso es lo que es. Y dentro de su argumento, pues
nos estuvo bien curioso y tuve que tomar nota de eso para luego plantearlo en mi turno, que recurre a lo que sería el derecho natural como un fundamento para que se apruebe la moción de gastos administrativos. Y cuando tú tienes que recurrir a ese tipo de argumentos es porque sabes que no tienes de dónde más agarrarte, porque los Fuel Line Lenders compartían el argumento con nosotros de que aquí no hay, como les expliqué, el concepto del state, por lo tanto no aplica un gasto, ¿verdad? Que se apruebe un gasto administrativo y una prioridad bajo la sección 503 del Código de Quiebra. Y entonces, pues la Junta tuvo que reconocer que en efecto, pues no hay un caudal, un state dentro de estos procedimientos, pero obviamente tratan de darle la vuelta con otros artículos de la ley promesa y del Código de Quiebras para asimilar lo que es, donde quiera que diga state, donde quiera que diga ese concepto del caudal, pues lo vamos a sustituir por lo que es el concepto de lo que es propiedad del deudor. Y en ese sentido, pues alegan que como quiera, pues se puede otorgar el gasto administrativo porque es en beneficio de la propiedad el deudor. Pero por todas las razones que les he explicado, pues realmente ese argumento pues no es suficiente para sustentar que se le pueda otorgar un gasto administrativo a Luma. Y otra cosa que también analizábamos es que miren si el contrato de Luma está tan bien amarrado para que Luma sea la que reciba todos los beneficios, que incluso pone a la Junta y a la Autoridad de Energía Eléctrica a que sean ellos los que pidan el gasto administrativo, porque de ordinario, si yo doy el servicio, pues entonces yo tengo derecho a que me paguen esos gastos y yo pues radico la moción, como hizo Whitefish, como hizo Cobra, y en este caso ponen a la Junta y a la Autoridad de Energía Eléctrica a pedir los gastos administrativos para después, claro, poder decir, bueno, pues es que aquí no hay ningún problema con que se apruebe independientemente de si el Código de Quiebra o la ley de promesa lo permite, porque es que el deudor está de acuerdo con que se le aprueben estos gastos administrativos, porque es el propio deudor quien está presentando la moción. Así que el Comité de Acreedores No Asegurados pues también presentó su argumento en términos ya ellos tenían en sus mociones el asunto de cuán necesario eran estos gastos administrativos y que lo que ha resuelto lo que han resuelto otros casos y lo que establece el Código de Quiebra es que sean gastos actuales, que vamos al punto de que no se han prestado esos servicios. Y también el comité levanta bandera en términos del poder que tiene Luma sobre estos procesos, donde incluso el contrato establece que el tribunal, la jueza Swain, tiene 90 días para resolver esta moción, cuando de ordinario pues no tiene por qué tener un término específico para resolver una moción, pero el contrato sí establece que el tribunal tiene 90 días para que la jueza resuelva la moción de gasto administrativo, que se pueden prorrogar por 45 días más, pero si no se resuelve, fíjense que es algo que no está ni siquiera dentro del control de la Autoridad de Energía Eléctrica o de cualquier otra parte, es la jueza la que se toma el tiempo que entienda para resolver, pero si no resuelve dentro de los 90 días, o si se hubiesen prorrogado por 45 días más, Luma puede terminar el contrato, puede no comenzar las operaciones, ni poner ningún tipo de esfuerzo en el proceso de transición e irse. Y Toma así, nota, toma nota que el contrato es ingenuo en cuanto a la cuestión de que se resuelva, porque si bien es cierto que 90 y 45 es tiempo suficiente para que un juez de primera instancia resuelva, hay derecho a apelar. Entonces parece que no pensaron que si se apela se va a pasar ese término, o sea que el proceso apelativo podría extender mucho más allá de los 90 y 45 días, lo cual pondría a Luma en la posición de determinar que se va. Y obviamente los que estábamos en oposición al contrato sabemos eso, y aunque los Fuel Line Lenders, ni Cobra, ni Whitefish, ni el comité dicen que se oponen como tal al contrato,
pero si entienden que se perjudicaron en la decisión de la jueza, pueden apelar. Y eso obviamente es uno de los factores que vamos a tomar en cuenta cuando se reciba la decisión. Ahí hay que resaltar que de todos los opositores, ¿verdad? Porque yo quiero que quede eso bien claro, de todos los opositores a los gastos administrativos de Luma, pues la UTIER y el sistema de retiro siempre fueron bien claros en que obviamente se oponen al contrato completo, a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica completo. Porque estos otros opositores obviamente parten de motivaciones distintas para cuestionar estos procesos y ellos, aunque no se oponen al proceso de transformación de la autoridad, pues sí se oponen a los gastos administrativos per se, pues porque obviamente son acreedores y les perjudica finalmente en lo que ellos podrían cobrar dentro de estos procesos. Otra cosa bien importante, ahora que menciono el asunto, la palabra de la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue bien curioso porque cuando la Junta presenta la moción original para solicitar los gastos administrativos, en toda la explicación que hacen, ellos dicen, admiten que este proceso conlleva el desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos lo ponen de esa manera, un poco descaradamente en la moción, utilizando ese término. Y cuando contestamos esa moción con nuestra objeción, pues obviamente uno de los planteamientos que hacemos es que si aquí hay que mirar cómo este gasto administrativo beneficia al deudor y cómo el contrato en sí beneficia al deudor, pues no podemos decir que beneficia si estamos hablando de que el contrato propone que se desmantele al propio deudor. Entonces, pues utilizamos eso como uno de todos los argumentos que planteamos y cuando contestan, entonces parecen como hasta ofendidos de que hubiésemos utilizado el término de desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica y se echan para atrás y dicen, no, 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 más bien que desmantelar es transformar la Autoridad de Energía Eléctrica, pero está clarito ahí como ellos lo escribieron. Y entonces, pues, se plantea nuevamente en el argumento oral que desmantelar desmantelar al deudor, pues para nada beneficia al deudor, y tuvo que el abogado nuevamente echarse para atrás en el uso de la palabra desmantelar y decir, no, 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 desmantelar es como muy extremo, realmente es una cuestión de transformar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así Eso que es muy conveniente porque en realidad lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica actualmente no va a existir, la van a fragmentar, la van a partir en diferentes pedazos totalmente inconexos. Entonces, lo que va a hacer la conexión es Luma y va a controlar todas las sí. funciones de todas Y el esas problema entidades separadas. Y el problema de eso es lo que mencionabas, el contrato tiene tantas instancias que permiten que Luma se vaya. Bueno, al punto de que aquí nosotros podemos esperar un huracán todos los años, pero el contrato establece que Luma se puede ir ante un evento de un desastre natural como podría ser un huracán, y dice hasta eventos de Dios, porque lo dice de esa manera. Así que ciertamente siempre va a haber ese riesgo de que Luma cancele el contrato e incluso de que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga que pagarle a Luma cuando se cancele el contrato. Y entonces, pues lo que quería comentar en términos de pues, cómo terminó todo en la vista, pues la jueza, como ya Rolando anticipó, pues se reservó el fallo para ella resolver por escrito no sabemos cuándo. Bueno, el contrato dice que tiene que ser en 90 días, pero no sabemos realmente cuándo la jueza lo Ella resuelve resolverá. normalmente rápido, resuelve en menos tiempo, Sí. salvo los casos que son adversativos, que son más complejos, pero normalmente esas mociones, esos contested matters, las resuelve con bastante premura. De hecho, No, y ella hoy está llegaron, consciente de hoy que llegaron todas de las que hay. resoluciones, hoy llegaron, perdóname, Uh-huh. llegaron todas las resoluciones de las cosas que se vieron el miércoles, o sea que lo único que falta de resolver es esta moción. Lo que iba a comentar sobre eso es que, pues, ella de ordinario trae la decisión ya escrita, que yo Ujú. siempre, pues, me he cuestionado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la razón de ser de uno presentarse y de exponer algún argumento oral cuando ya ella
tiene la mente hecha, trae la decisión escrita, obviamente, pues porque se han radicado escritos en contra y a favor del remedio que se esté solicitando. Pero entonces, ¿cuál es el punto de un argumento oral si ya ella tiene la determinación escrita? Salvo que no sea que ella escucha los planteamientos de las partes en el argumento oral, tiene la decisión escrita, pero algo le levanta bandera dentro del argumento oral y entonces pues no emite la decisión en el momento para luego pues reevaluarlo y presentar esa decisión por escrito. En el caso, cuando ella atendió el asunto de los contratos que se querían asumir como enmiendas a contratos previos de Ecoeléctrica y de Naturgy para asuntos de gas natural, pues eso se discutió también en una vista, hubo argumentación oral y ella pues se reservó el fallo también, cosa que realmente pues nos extraña porque siempre lo trae escrito. En ese caso de Ecoeléctrica, como quiera, la decisión pues fue el aprobar la solicitud de la Junta para que se asumieran esos contratos. Eso está en apelación ahora mismo ante el Tribunal del Primer Circuito en Boston, porque la UTIER apeló ese asunto. Pero con el asunto de Luma, pues hay una variedad de opositores con muchos más argumentos en oposición, todos muy válidos. Así que pues, yo quisiera pensar, ¿verdad?, que la jueza pues le está dando un poquito de trabajo tomar esa decisión. Y claro, si ella deniega los gastos administrativos, una de las posibilidades que pueden surgir luego de eso, salvo que la Junta lo apele, es que entonces Luma diga, pues me voy y termino el contrato y no comienzo operaciones, porque Luma lo que está buscando es que tener una doble garantía de poder cobrar ese dinero, porque el contrato ya establece que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que depositarle en unas cuentas el dinero a Luma para que Luma pueda cobrar de esas cuentas, y tiene que haber depositado ahí 4 veces con anticipación, 4 pagos anticipados tienen que estar depositados en esas cuentas, así que ya eso en sí es un seguro para Luma para poder cobrar, y encima de eso, pues si no se deposita el dinero, si no puedo cobrar, pues como quiera lo tengo como gasto administrativo con prioridad, que se solicitó y la jueza lo concedió con anticipación incluso a que Luma comenzara a prestar los servicios. Así que ellos quieren tenerlo todo cuadrado, ahí ready con 20 garantías de que van a poder cobrar ese dinero, porque saben la situación económica que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, saben que hay otras compañías como Whitefish como Whitefish y Cobra que no han podido cobrar a pesar de que prestaron los servicios ya. Así que pues ellos quieren tener todas las garantías, y si la jueza no lo concede, pues uno de los posibles caminos que podría tomar Luma es el terminar el contrato. Así que ya veremos. Bueno, esto obviamente tendremos que darle un seguimiento en cuanto a la jueza resuelva. Como ya dijiste, si resuelve a favor nuestro de que ese gasto administrativo no es válido, pues hay que ver si la Junta escoge apelar, lo cual extendería el término, ¿verdad?, que se tiene pactado en el contrato para que esto de los gastos administrativos se resuelva. Por ende, crearía una situación adicional por no haberse cumplido con el término. Si la decisión fuera contraria, pues evaluaremos con nuestros clientes el curso a seguir, pero evidentemente no estaremos conformes y tomaremos todas las medidas que sean necesarias, que podría incluir el que se recurra al Tribunal de Apelaciones, porque aquí hay unos issues bien puntuales de derecho. Esto del estate, de los casos de quiebra, que no aplica en los casos de capítulo 9 y no aplica en promesa, pues descarta claramente el que se pueda radicar una moción para gastos administrativos de gastos operacionales, y particularmente una moción como esta, que es para unos gastos futuros de unos servicios que no se han prestado todavía. Así que por ningún lado esto encaja con el derecho vigente, y por ende una decisión de la jueza a favor de los gastos administrativos, concediéndolo, sería realmente bien rebuscada y tú sabes, bien elaborada para que evada
todas esas prohibiciones que hay en el código de quiebra y en la jurisprudencia y en los tratadistas, que todos unánimemente, la Junta no pudo citar un caso que apoyara su posición. Toda la ¿no? jurisprudencia, los tratadistas, todo lo que hay escrito sobre el tema nos da la razón a nosotros. Sí, Pero, porque el único caso que pudieron citar es un caso que realmente no se ajusta a las circunstancias de el caso que tenemos ni de los casos previos que se han resuelto de capítulo 9 porque tenía que ver con un plan ya confirmado. Es exacto, el único caso que la Junta se puede amparar. Es de un caso sobre un plan ya confirmado y aquí no tenemos un plan confirmado. Así que es bien difícil que la jueza pueda apartarse de lo que ya han resuelto en casos de capítulo 9 para resolver algo distinto acá, pero obviamente pues hay que ver porque eh, tú lo has mencionado muchas veces, la jueza le concede el 99% de las solicitudes que le somete la Junta de Control Fiscal, así que pues hay que ver cómo es que le daría la vuelta a eso, pero claro está, siempre vamos a estar vigilantes para cuestionar, porque no, tampoco es como que nos podemos quedar callados en este asunto porque se nos va la vida. pues yo creo que hemos cubierto, ¿verdad? Básicamente todo el tema. ¿Hay alguna pregunta que... Había una pregunta que la contestamos que era sobre el cuánto tiempo tiene la jueza para resolver, que aclaro que no es que ella tenga un tiempo, un término específico para resolver, pero sí el contrato establece lo de los 90 días prorrogables. Y había otra pregunta que es ¿cuál es la ruta para dejar sin efecto el contrato de Luma? Voy a, si quieres Sí, contestar tú la pregunta para yo verificar si hay hay, alguna otra. hay muchas razones por las cuales el contrato se puede dejar sin efecto, resolver, cancelar, como se quiera decir. El problema es que esas razones, en su inmensa mayoría, el contrato, como es leonino, es a favor de Luma todo el tiempo, establece unas penalidades. Y estas penalidades son sustanciales, son dramáticamente importantes, de millones de dólares. Sin embargo, hay una tesis que es la que nosotros estamos divulgando, que es que el contrato es nulo por ser leonino. Un contrato leonino no entra en vigor porque es contrario a la ley, la moral y el orden público, y que si se decreta que el contrato es leonino no procede ninguna de las penalidades porque el contrato nunca entró en vigor, porque es nulo ab initio, como decimos los abogados y abogadas, nulo desde su origen. Y al ser así, pues no habría ningún tipo de penalidad. Lo que nosotros le estamos recomendando a las personas que han venido a preguntarnos es, usted si llega a la gobernación, usted como primera orden ejecutiva, usted declara nulo el contrato y luego lo litiga. Y hay una infinidad de razones para establecer que el contrato es nulo. Y al ser nulo, no desembolsas nada, no tiene que pagar ninguna penalidad y le pruebas al tribunal que efectivamente que el contrato no tiene equivalencia de las prestaciones y además el contrato va en contra de las políticas públicas que se establecieron para la supuesta privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo el asunto de los trabajadores, el asunto de que fuera prestaciones equivalentes, que si yo te voy a dar 120 millones, yo voy a recibir un servicio similar y de igual valor a esos 120 millones. Y además que no hay esa delegación de todas las decisiones de política pública, que el Estado no debe claudicar y no le puede delegar a una entidad privada. Así que hay multiplicidad de razones por las cuales el contrato es nulo. Si es nulo no hay consecuencias jurídicas porque no entró en vigor, y si no entró en vigor no hay ninguna penalidad. Y eso yo creo que es la línea. Al menos dos candidatos, que Lautier envió una carta en donde se le preguntó a los candidatos a la gobernación sobre una serie de issues, y uno de esos issues fue la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y el contrato de Luma. Al menos dos de los candidatos, para ser bien específicos, Juan Dalmao y Alexandra Lúgaro, dijeron que cancelarían el contrato y que por ende están, a mi juicio, en la ruta correcta para salvar para Puerto Rico el sistema de energía eléctrica de nosotros, ¿verdad? Y para que se pueda mantener como un servicio básico esencial y un derecho humano para todos y todas.
Y esto de que el contrato en leonino no es algo, ¿verdad?, sin fundamento. Ya el Tribunal Supremo se ha expresado Exacto. en cuanto a esto. Y leonino es eso. O sea, una sola de las partes resulta beneficiada las cláusulas del contrato. Y aquí nada más del asunto de transición y de los servicios que daría Luma en el proceso de transición, ya yo les expliqué que de ahí nada se desprende algún beneficio para la Autoridad de Energía Eléctrica, y así es el contrato completo. Que sí, hay muchos, aunque el contrato establece instancias en las que cada una de las partes puede terminar el contrato, más ejemplos para Luma terminar el contrato que los que tiene la autoridad. Ciertamente hay que ir a la esencia y a la sustancia del contrato para atacarlo con el planteamiento de que es nulo, porque lo que es nulo nunca existió y entonces no habría el riesgo de pagar penalidades porque sí el contrato establece penalidades y penalidades millonarias por cancelar el contrato, y obviamente como es leonino, pues las razones para la Autoridad de Energía Eléctrica cancelar el contrato siempre conllevan más desembolso económico por parte de la autoridad que si fuera Luma quien terminara el contrato. Así que, pero nada, seguimos luchando contra eso. Saludo a varios compañeros y compañeras de la UTIER que veo en los comentarios que están por ahí sintonizando, así que muchos saludos a ellos y a ellas. Yo creo que ya podemos terminar, así que nuevamente agradezco a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por siempre auspiciar todas estas programaciones, y a todos y a todas los que se han conectado, que han tenido muy buena participación en los comentarios. Esperamos que la información haya sido de provecho y de aprendizaje. Compartan la programación y estén pendientes porque como la jueza pues no ha resuelto, pues definitivamente pues estaremos actualizando en este tema. Así que sin nada más, pues creo que ibas a decir algo, Rolando. No, a despedirme. Puede ser. Bueno, Agradecido pues por la muchas gracias sintonía. a todos y todas y buenas noches. Buenas noches.